La guerra civil de Estados Unidos ha terminado. Los sobrevivientes cruzan la frontera, pero el este y el oeste del territorio están separados por vastas tierras salvajes. Los veteranos de guerra se vuelven ferrocarrileros. Los vaqueros, colonos. Juntos conquistarán la naturaleza y domarán al salvaje oeste. En 1865, 30 millones de búfalos vagaban libremente por las vastas llanuras. Enormes tierras salvajes y vírgenes dividen Estados Unidos. Toman 6 meses cruzar el continente. 20.000 personas mueren en vagones de trenes. Por barco, darle la vuelta a América del Sur es un viaje de 28.000 kilómetros. Para unir a este y oeste, el presidente Lincoln le da luz verde a la construcción de un ferrocarril transcontinental. Este ferrocarril de más de 3.000 kilómetros de longitud transformará la nación y desencadenará una ola de asentamientos a lo largo de las vastas llanuras. Los ferrocarriles fueron fundamentales para la expansión de Estados Unidos. Esta tecnología comunicó a las personas de una manera que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Las tierras salvajes de Estados Unidos se topan con el acero y los humanos. Un ejército de hombres con martillos. Inmigrantes irlandeses, veteranos de la guerra civil, ferrocarrileros. Su mayor obstáculo: las montañas de la Sierra Nevada. Millones de toneladas de roca antigua se elevan en donde la placa del Pacífico choca con la placa de América del Norte. Durante los últimos 4 millones de años, las montañas han crecido más de 3 kilómetros de altura. Aún siguen creciendo unos 4 metros cada 1000 años. Solo un loco soñaría con construir un ferrocarril a través de unas montañas como estas. Ese loco es el ingeniero del ferrocarril Theodore Judah, a quien llaman el Loco Judah. Su trabajo es trazar la ruta por las montañas. ¡Bajen, chicos! Theodore Judah viaja 23 veces a los picos. ¡Coloquen la clavija! Traza una ruta para la construcción del reto de ingeniería más grande del siglo. ¡Sí! ¡Marquemos eso! Es el proyecto más grandioso jamás concebido. Es la empresa más importante para el pueblo de los Estados Unidos. Construirán un ferrocarril y yo tendré algo que ver en eso. A los estadounidenses les encanta la gente que puede superar cosas que parecen difíciles o imposibles para hacer sus sueños realidad. Una vez aprobada la ruta de Judah, 2 compañías comienzan las obras. Union Pacific empieza desde Omaha en el este. Central Pacific comienza desde Sacramento en el oeste y se encontrarán en Utah. El proyecto costará $2 millardos en la moneda actual, pero el gobierno no cuenta con fondos suficientes. Por ello, les paga a las compañías en tierras federales. Deben terminar en 15 años o perderlo todo.
En este país hemos aprendido que no se llega a ninguna parte en la vida si no te arriesgas. Creo que Estados Unidos es una inspiración para el mundo porque somos arriesgados. A las compañías de ferrocarriles les pagaban por kilómetro y agregaban curvas inescrupulosamente para aumentar sus ganancias. Una curva de 15 kilómetros equivalía a 50 hectáreas adicionales de tierra federal. Pero primero deben conquistar el Paso Donner, que tiene más de 2 kilómetros de altura. Es el punto más alto en la ruta de Utah. En invierno hay ventiscas y avalanchas de 9 metros. El paso recibe su nombre del grupo Donner, quienes habían quedado atrapados en la nieve 20 años antes y recurrieron al canibalismo. La ruta de Utah atraviesa la montaña. Se deben excavar 500 metros de roca. Es el túnel más largo de la ruta. Obreros chinos excavan día y noche. Los magnates ferrocarrileros dijeron: los chinos construyeron una gran muralla, ¿no? Traigamos a los chinos para que hagan este trabajo. Más de 10.000 obreros chinos realizan los trabajos más peligrosos por el salario más bajo. El tren transcontinental lo construyeron obreros chinos, que fueron traídos aquí para trabajar en ellos. Se les consideraba entre humanos y animales. No se esperaba que sobrevivieran, sino que vinieran, trabajaran y murieran. Hung Li-Wu, de 17 años, cambió su pobreza en Cantón por trabajar en el tren. El granito de la Sierra Nevada es uno de los más duros de la Tierra. El progreso disminuye a 15 centímetros por día. Para poder abrir el camino necesitan nitroglicerina. Es un químico tan peligroso que su transporte es ilegal. El químico escocés James Howden hace la mezcla en el lugar. La nitroglicerina es 13 veces más potente que la pólvora. Es muy inestable y cualquier movimiento brusco la puede hacer explotar en sus manos. A Howden le pagan por el peligro. Al poco tiempo deja el trabajo por la bebida y deja la nitroglicerina en manos de chinos como Hung Li-Wu. Los obreros irlandeses no la tocan. La detonación crea temperaturas de casi 5.000 grados centígrados. Una temperatura tan caliente como la superficie del Sol. Aproximadamente 1.500 obreros chinos mueren en explosiones y derrumbes. Hung Li-Wu sobrevive. Su hijo será el primer chino estadounidense en graduarse de ingeniero en la Universidad de California en Berkeley. Una vez que atraviesan las montañas, la construcción pasa de 25 centímetros a 10 kilómetros por día. Cada clavo se martilla 3 veces. Se necesitan 10 clavos para un riel. 1 kilómetro tiene 250 rieles.
21 millones de martillazos. El 10 de mayo de 1869 llega un telegrama con una sola palabra. Listo. Un viaje de 6 meses ahora dura 6 días. Antes era un riesgo ir en un tren. Eso se eliminó. Ahora puedes subir a un ferrocarril y viajar de Boston a Sacramento. Es una revolución. El ferrocarril transcontinental cambia todo lo que toca y desencadena una migración en masa hacia las llanuras. El ferrocarril transcontinental traza una delgada franja de civilización a lo largo de las tierras salvajes. La gente la sigue. En tan solo un año, 40.000 colonos se mudan a Nebraska, pasando la frontera en trenes. Entre mediados y finales del siglo XIX, se asentaron en uno de los territorios más hostiles del mundo, conocido como las Grandes Llanuras. Eran verdaderos pioneros. El gobierno acelera el proceso regalando la cantidad más grande de tierra en la historia. Cualquiera que tuviera $10 podía pedir tierras desocupadas. Una cuarta parte eran mujeres solteras y esclavos liberados. Al ver la estampida en esas caravanas, te das cuenta que la promesa de Estados Unidos era la tierra. Esta gente no podía ni soñar con tener tierras en Europa. Con el tiempo, 10% del territorio de Estados Unidos fue regalado a través de la Ley de Concesión de Tierras. No volveré a Indiana a menos que quede en bancarrota y tenga que ir caminando. Uriah Oblinger, un veterano de la guerra civil, pide 55 hectáreas de Nebraska. Pero hay una trampa. El abrasante calor del verano provoca incendios en las praderas. Los árboles no sobreviven a la sequía y a las llamas. Hay tan poca lluvia que solo crece grama. Los nuevos habitantes no tienen madera para construir casas. Utilizan el tepe de la pradera para construir casas de barro. Uriah desmantela su vagón para hacer las puertas y ventanas. A menudo tenían insectos y serpientes. Era como vivir en una especie de madriguera. Creo que los pioneros pasaron por momentos difíciles. Conservaban, eran frugales, un vestido les duraba mucho tiempo. Para la esposa de Uriah, Mary, es un precio que vale la pena pagar. Deben pensar que nuestra vida es miserable porque vivimos en una casa de tierra, pero sinceramente nunca estuvimos mejor. Todo lo que cosechamos es para nosotros. No tenemos que darle la mitad a nadie. Día a día, los devotos Oblinger enfrentan pruebas de fe. No hay montañas que detengan el viento y las grandes llanuras generan grandes tormentas eléctricas. El único problema del clima es el viento. Hay mucho viento en invierno y primavera. Como no hay nada que lo detenga, uno lo siente más. No te alejes, cariño. Los Oblinger viven en el callejón de los tornados. Esta región es azotada por más tornados que cualquier otra región en el mundo. ¡Eli! 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 Más de 400 al año. ¡Entren! ¡Entren! En Indiana nadie ha visto una tormenta de verdad. A 320 kilómetros por hora, el viento hace un vórtice que succiona el aire y todo lo que no esté anclado a la tierra. En 1930, un hombre es arrestado 1,5 kilómetros en Kansas. La lluvia cae a cántaros.
Los Oblinger se refugian en su casa de barro. Se aferran a su independencia recién adquirida. Era una nación de gente que descendía de hombres y mujeres fuertes. Digo esto con gran admiración. Solo querían controlar su futuro y tener hijos que pudieran controlar su destino. Los tornados no son el único reto bíblico que los Oblinger deben superar. Una plaga ancestral crece alrededor de un río de las montañas rocosas. Surge para luchar por las grandes llanuras. Langostas. Luego de devorarse la vegetación local, liberan feromonas que funcionan como una señal de que es hora de partir y dejar crecer sus alas. Forman un enjambre y parten hacia el este en dirección del viento. Se unen en las grandes llanuras para formar una plaga. En 1874 devoran la mitad de los cultivos del oeste. Son 3 billones de langostas. El enjambre tiene casi 1 kilómetro de altura, 160 kilómetros de ancho y 1.600 kilómetros de largo. Bloquean la luz del sol. Para los hombres como Uriah, las langostas son la ira de Dios. Para el año 1892, la mitad de la población del oeste de Nebraska regresa al este. Uriah se queda. Para lograr algo en este país debes ser valiente, porque no hay nada, de hecho, debes arriesgarte. La valentía y el miedo son iguales. Lo importante es la reacción que tengas ante esos sentimientos. Pero los que se quedan son retribuidos. 30 años después, las langostas se extinguen. Y pobladores como Uriah aran las tierras de las montañas rocosas donde crecían las langostas. En 10 años, las grandes llanuras se convierten en la fuente del pan del país. Hoy en día, se cultivan 50 millones de toneladas de trigo al año. Pero los árboles siguen escaseando y los pobladores necesitan madera para construir pueblos. En Michigan, Wisconsin y Minnesota, los leñadores explotan más de 200.000 kilómetros cuadrados de árboles. Oro verde. La región se vuelve un imán para leñadores escandinavos. Entre 1825 y 1925, un tercio de la población de Noruega migra a Estados Unidos. Uno de ellos es Nils Haugen. Pagaban $3 al día. Debías tener un buen par de botas para poder mantenerte sobre los troncos. Mantener el flujo de troncos es un negocio multimillonario. Un atasco de troncos podía llevarlo a la ruina. En 1886, los pinos para construir 20.000 casas se atascaron en el río St. Croix. Eran 45 millones de metros de madera. Si se quita el tronco correcto, el resto seguirá fluyendo. Quitar el incorrecto puede significar la muerte. En 1892 se cortan casi 1.000 millones de metros de madera en Wisconsin. Esta madera surte el auge de la construcción. Se construyen pueblos con tanta rapidez que no hay tiempo para nombrar las calles y ponen números y letras. Las grandes llanuras también son el hogar de 30 millones de búfalos.
Hay manadas de hasta 40 kilómetros de largo que corren hacia las zonas de cría de verano y chocan con el mundo moderno. En la década de 1870, el ferrocarril trae un nuevo cazador a las grandes llanuras. Es un cazador movido por el dinero y recién salido de la matanza de la guerra civil. Hay 2 millones de rifles en circulación. 1 millón de veteranos tienen un nuevo blanco a la vista. El veterano Frank Meyer se vuelve un cazador de búfalos. No tenía ningún interés en la civilización. Me encantaban las armas. Meyer caza búfalos de 900 kilogramos que pueden aplastar fácilmente a un hombre. Los caza a 180 metros de distancia. Si los lograbas matar, eran tuyos. Eran pieza de oro ambulantes. Los cazadores mataban búfalos por su piel. En 1872 se exportan más de 1 millón de búfalos de Kansas. En el este valen $3 cada uno. En un buen día, Meyer gana más que un presidente. Las tiras largas de cuero de búfalo se utilizan como correas en las fábricas. Otras se emplean para hacer abrigos y zapatos. Para suplir la demanda, los cazadores matan 8.000 búfalos al día por su piel. Para los estadounidenses, eso es progreso porque es un recurso natural. Los indígenas no podían entender lo que los blancos hacían, pero sabían que diezmar las manadas de búfalos cambiaría sus vidas para siempre. Los indígenas de las llanuras dependen y alaban a los búfalos. Los búfalos eran nuestra fuerza. De ellos venimos y de ellos nos amamantamos como bebés durante toda nuestra vida. Black Elk tiene 6 años cuando llega el ferrocarril. A diferencia de los cazadores blancos, su gente no desperdicia nada de su presa. Usaban los tendones como cuerdas para sus arcos y los huesos como tazas y cucharas. Usan la piel para hacer ropa, chozas y urnas. Los indígenas y los búfalos han coexistido desde la última era del hielo. Los ancestros de Black Elk los cazaban a pie antes de que hubiera caballos. Los conquistadores españoles trajeron el caballo moderno a América en 1493. Algunos escaparon a las grandes llanuras, un hábitat perfecto para los caballos. 400 años después, más de 1 millón de caballos corren libremente. La doma de caballos transforma la vida de los indígenas de las llanuras. Se vuelven jinetes expertos. Al oír el grito de guerra, Pocahei, que significa atacar, los cazadores iban por sus presas. A caballo se usaba el arco y la flecha como arma. En el tiempo que toma recargar el arma, un cazador puede cabalgar más de 250 metros y disparar 20 flechas. Los búfalos pueden correr a 55 kilómetros por hora. Las cazas pueden extenderse cientos de kilómetros y varios días. Para matar un búfalo se pueden necesitar 15 flechas. Cazadores blancos como Frank Meyer utilizan un solo disparo. Apunta a los pulmones. Cuando es un disparo limpio, el búfalo cae sin perturbar a la manada. En tan solo una década, 30 millones de búfalos fueron sacrificados. Luego de que los cazadores toman la piel, varios hombres llegan a escoger sus restos.
Hacen botones con los huesos y muelen los esqueletos para usarlos como fertilizante o porcelana. La fuente primaria que mantenía vivos a los indígenas desaparece y estos se ven forzados a mudarse a las reservas o morirse de hambre. Mi tatarabuela, Águila Grande, aún vivía cuando la caza de búfalos terminó. No solo se despedían de un tipo de alimento, sino de una manera de ser en el mundo. Creo que para ellos era algo muy triste, algo desolador realmente. En 1889, solo quedaban 85 búfalos salvajes en todo Estados Unidos. Fueron reemplazados por los grandes caballos de hierro. Ganado errante. Y los jinetes icónicos que los arrean. Los vaqueros. La guerra civil devastó el litoral suroriental. En 1865, cuando termina, es sucedida por un periodo de reconstrucción. La población creciente del país también necesita comida. En Texas, más de 6 millones de cabezas de ganado corren libremente. Cada cabeza de ganado vale $4, en el este $40. En 1868 el ferrocarril ya se expande hasta Kansas, pero no llega a Texas aún. Todavía hay 1.600 kilómetros de tierras salvajes entre las manadas y el ferrocarril. Para arrear ese tipo de ganado, Estados Unidos necesita un nuevo tipo de aventurero: el vaquero. Luego de la guerra civil, 60% de la población del sur vive en la pobreza en zonas rurales. En busca de trabajo y aventura, hombres y mujeres de todo el país se viajan en masa hacia el oeste a pueblos ganaderos como Abilene, Wichita y Dodge City. Terry Blue Abbott es un mozo de labranza que se dirige hacia Texas. Con 23 años de edad, Terry Blue es el hijo de un granjero de Nebraska. Mi padre quería obligarme a ser un granjero. Nunca. Me fui de mi casa para convertirme en un vaquero. La mentalidad del vaquero es el espíritu del individualismo. Tengo una conexión con la tierra y con mi caballo, que simboliza la resistencia a la autoridad. Terry Blue es uno de los 35,000 vaqueros que arrean el ganado por la vía del tren hacia Kansas, atravesando 1.600 kilómetros de terreno hostil y bandas de ladrones de ganado. Por tan solo $1 al día, los vaqueros deben ser jinetes hábiles y saber arrear el ganado. El lazo data de los antiguos egipcios. Los granjeros mexicanos han utilizado el lazo durante siglos y transmitieron sus habilidades a los vaqueros del norte de la frontera. El ganado que los españoles trajeron en 1493 se ha apareado con las vacas de los colonos ingleses y han creado una nueva raza, la Longhorn de Texas. Este ganado ha vagado por las llanuras durante siglos y ahora es salvaje y propenso a correr en estampida.
Cherry Blue ha arreado el ganado 4 veces y ha enterrado a 3 amigos. Uno de cada 3 vaqueros es de origen hispano o negro. Luego de la guerra civil, miles de esclavos liberados viajan a Texas en busca de trabajo. Uno de ellos tiene 23 años y es de Alabama. Se llama Ned Love. Es su primera oportunidad de sentir que es juzgado por sus habilidades y no por el color de su piel. Los chicos del equipo tienen la mente tan abierta como las llanuras. Sus creencias son privadas y cuentan los unos con los otros hasta el fin. La mayoría de los vaqueros, para sorpresa de muchos, son negros, que soñaban con conquistar la imaginación al igual que los blancos. El oeste es vasto, salvaje y sin ley. Tiene manadas que valen hasta $200,000. Los vaqueros cuidan el ganado con su vida y sus armas. En Texas, las armas se convierten en un estilo de vida. Hoy los tejanos son dueños de más de 51 millones de armas de fuego. Es parte de la idiosincrasia y la cultura estadounidense. Siempre hemos tenido armas. Creo que forma parte de la filosofía de no me digas qué hacer. Yo me libraré de mis enemigos por mi cuenta. El arma preferida de los vaqueros es la famosa Colt 45. Es la pistola más rápida del oeste. Dispara 6 tiros sin recargar. Colt comenzó a fabricarla en 1873. Una Colt cuesta $17, la mitad del salario mensual de un vaquero. Seis rondas de bala, la paga de mediodía. Los vaqueros tienen un dicho. Abraham Lincoln habrá liberado a todos los hombres, pero Sam Colt los hizo a todos iguales. 5 millones de cabezas de ganado son arreadas de Texas a Kansas por la vía del tren. La migración de ganado más grande de la historia de Estados Unidos. Pero una simple invención anuncia el fin del estilo de vida de los vaqueros. El alambre de púas. En tan solo 20 años, 2,5 millones de nuevos colonos migran en masa hacia el oeste. Las nuevas granjas abarcan 2 millones de kilómetros cuadrados de campo abierto y enemistan a ganaderos y granjeros. Los vaqueros como Cherry Blue experimentan el choque de primera mano. Colocaban cultivos justo al lado del camino, y cuando el ganado pasaba sobre tu trigo, salían con rifles a reclamar por los daños. Las disputas limítrofes son violentas, incluso mortales. El granjero que desarrolla esta manera barata y eficaz de mantener el ganado fuera de sus tierras es Joseph Glidden. Al pensar en innovación en Estados Unidos, siempre pensamos en audaces proyectos como el Apolo, pero hay otra corriente innovadora en Estados Unidos, los inventores locales, genios individuales con una pasión y que a medianoche de repente tienen una gran idea transformadora. En el otoño de 1873, Glidden hizo su gran descubrimiento. Usando una molienda de café, hace unas púas de acero. El problema es cómo asegurarlas. La solución de Glidden es sostener las púas entre 2 trozos de alambre. Su diseño disminuye el precio de la construcción de cercas en 70%. En 10 años, Glidden vende suficiente alambre de púas para viajar alrededor del mundo 25 veces. El alambre de púas divide las llanuras en granjas y haciendas y bloquea el paso del ganado. El campo abierto se cierra para siempre. Esta invención hizo posible que la población del oeste fuera más rápida y eficiente que de cualquier otra manera. Cherry Blue arrea la última manada de ganado por la vía del tren.
El apogeo de los vaqueros en campo abierto solo duró 20 años. Pero el asentamiento en las grandes llanuras marcará el fin de un estilo de vida y el inicio de otro. En 1876, la mayoría de los 300.000 indígenas ya habían sido obligados a migrar hacia las reservas del gobierno. Pero la resistencia sigue siendo feroz. Creo que el momento más oscuro de nuestra historia es lo que les ocurrió a los indios. Nosotros vivimos y confiscamos su tierra. Hoy en día sabemos lo que hicimos, y a mí me encantaría que eso se redefiniera y se reescribiera en la historia. A lo largo de las grandes llanuras, el gobierno federal adquiere millones de hectáreas de terrenos de caza tradicional para abrirle paso al caballo de hierro. Los Sioux son obligados a internarse en las oscuras colinas. De niño, Black Elk fue testigo de la llegada del ferrocarril y la destrucción de los búfalos. Ahora tiene 12 años y está a punto de participar en el último triunfo de la nación Sioux. Los blancos llegaron como un río. Nos dijeron que solo querían un poco de tierra. Pero nuestra gente sabía que no era así. Al descubrirse oro en las oscuras colinas, 100.000 aventureros corren en busca de su fortuna. El gobierno federal quiere despejar el área. En un reconocimiento con la 7ª Unidad de Caballería, el teniente coronel George Custer llega a un campamento Sioux cerca del río Little Bighorn. Custer toma una terrible decisión. Con 700 soldados ataca un campamento de 7.000 indígenas. En 3 horas, todos los hombres de Custer han perecido. Los Sioux ganan la batalla, pero perderán la guerra. Como respuesta, los soldados estadounidenses obligan a 3.000 guerreros Sioux a irse a las reservas. El resto se dispersa en pequeños grupos. Durante los siguientes 14 años, los últimos Sioux libres luchan, hasta que ocurre un infame incidente final. La quebrada Wounded Knee es una cicatriz muy grande en el paisaje estadounidense. El 29 de diciembre de 1890, el último grupo de Sioux independientes se rinde al lado de la quebrada Wounded Knee. Mientras a la caballería los desarma, se dispara un arma accidentalmente. Y desencadena una masacre. Más de 200 hombres, mujeres y niños Sioux mueren en pocos minutos. Black Elk tiene 27 años y es testigo de las consecuencias. Cuando lo recuerdo, aún puedo ver con claridad la cantidad de mujeres y niños asesinados. Y me doy cuenta de que algo más murió ese día. Murió el sueño de un pueblo. Un sueño hermoso. El ferrocarril transformó el país. En tan solo 30 años, casi 50.000 kilómetros de ferrovías cruzaban el continente. Más que el resto del mundo junto. Miles de pueblos nuevos crecen alrededor de ellas. Hay una estación cada 12 kilómetros. 5 líneas de ferrocarril comunican la costa este con el oeste. La llegada del ferrocarril cambió incluso el tiempo. Hasta ahora, los estadounidenses han ajustado sus relojes según la posición del sol.
Hay 8.000 horas distintas a lo largo de 500 líneas de ferrocarril. Programar los horarios de los trenes es casi imposible. El 18 de noviembre de 1883, la parte continental de Estados Unidos se reduce a 4 zonas horarias. Así nace la hora estándar. El ferrocarril ofrece la mayor cantidad de empleos en Estados Unidos. Tiene casi 1 millón de trabajadores. Uno es un agente de estación de 23 años de la Minnesota rural. Se llama Richard Sears. Con el ajuste del horario del ferrocarril, Sears se vuelve un empresario y compra un lote de relojes de bolsillo. Luego los ofrece a otros agentes de estación y espera. Se sacó la lotería. Las órdenes llueven. En 6 meses, Sears vende los 2.500 relojes y obtiene 10 veces su salario como empleado del ferrocarril. Al darse cuenta de que puede vender sus productos a través del ferrocarril, se le ocurre una idea que cambia a Estados Unidos: el catálogo de compras por correo. Creo que los estadounidenses son emprendedores por naturaleza. Si trabajabas duro, tenías buenas ideas y estabas dispuesto a hacer sacrificios a corto plazo, podías tener éxito en este país. Ese es el número 1. 10 años después de vender su primer reloj de bolsillo, el catálogo de Sears llega a tener 700 páginas. Ahora tiene sede en Chicago y procesa más de 35.000 órdenes de compra al día. Despacha refrigeradores, pianos y en un año, más de 100.000 máquinas de coser. Con el ferrocarril, Sears puede vender prácticamente lo que quiera y donde quiera en el país. Lo que transformó este país en realidad no fue solo la migración hacia el oeste y el desarrollo de las ciudades en el este, sino también la habilidad de llevar productos a lo largo de grandes distancias, comunicando de esta manera lo que eran antes pequeños asentamientos que tenían que ser autosuficientes. A finales del siglo XIX, Estados Unidos tiene más de 300.000 kilómetros de ferrovías que comunican sus mercados locales y crean una economía nacional. Durante los 40 años siguientes, el transporte ferroviario se incrementa de 55 a 700 millones de toneladas. Las materias primas del oeste surten las industrias del este. Estados Unidos supera a Inglaterra y se convierte en el fabricante más grande del planeta con la producción de 30% de los bienes de todo el mundo. El ferrocarril fue la base para la creación de un gran mercado único en la economía mundial. Hizo posible que los Estados Unidos se convirtieran en una potencia económica mundial a finales del siglo XIX. En 20 años, la población se duplica. El número de ciudades se triplica. Y en aquellas tierras donde los búfalos vagaban, ahora se erige el mundo moderno.